Hola, bienvenido a otra clase de metodología. En esta ocasión vamos a aprender a analizar varianzas de medidas repetidas de dos factores modelo split plot, es decir, un factor intersujeto en el cual se forman grupos de observaciones distintas y otro factor intrasujeto en el cual tenemos grupos de participantes medidos en más de una ocasión. Y vamos a aprender a analizar estos datos con dos programas, uno de ellos completamente nuevo y al alcance de ustedes porque está abierto. Ya veremos cuál es y cómo utilizarlo. Vamos a comenzar de cero. La idea es que puedan aprender a utilizar este programa, aprendan y aprendan la ventaja de utilizarlo, que es lo más importante. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a ver de qué se trata todo esto. Recordemos nuestro programa de curso. Los nuevos programas son el Jamovi, que es un programa de código abierto, funciona con ventanas, similar a lo que es el SPSS, pero, insisto, de libre descarga. Ahí está el link para descargárselo. Y este que su nombre dice aquí, Robust, cuyo link está en esta dirección. Así que está al alcance de quienes participan en el curso. Pero me interesa que también vayamos a la carpeta compartida donde están los textos y bases de datos necesarios para hacer las actividades del curso. ¿Ok? Clicando en este link vamos a encontrar la carpeta que estamos visualizando. Aquí tenemos distintas bases de datos y tenemos una que se llama Ejercicio 9.3, Pardo 2009, página 369. Aquí nos referimos con eso. Dentro de los materiales disponibles en la carpeta está el libro de Pardo. En realidad están dos capítulos del libro, o tres, no recuerdo bien. Aquí está, 2012, Pardo, Análisis de Datos en Ciencias Sociales y de la Salud, volumen 2, capítulos 8 y 9. Clicando en ese link, en ese vínculo de PDF, vamos a tener acceso a estos dos capítulos que estamos visualizando. Y vamos a la página directamente 309, que es la que dice el capítulo que tenemos que leer o tener en cuenta para entender el ejercicio. Vamos allí. Avanzando en el libro. Este libro, insisto, es excelente para poder resolver las dudas respecto al análisis de datos de varianza, del tema que estamos viendo en otra clase de metodología. Aparece el análisis de varianza en el capítulo 8 de un solo factor y en el capítulo 9, que es el que estamos viendo ahora, para dos factores. Aquí está. Hay una parte del libro que es solamente de ejercicios y en ella van a encontrar algunas bases de datos interesantes para poder hacer algunos ejercicios. Nos referimos al 9.3, el que está aquí. Y en este ejercicio, que se los dejo como actividad para que puedan repetir lo que estamos haciendo ahora, la actividad es realizar lo que aparece aquí, leerlo, comprender la tabla y responder algunas de las preguntas. El objetivo principal es que puedan aprender a manejar los programas. Pero el ejercicio se trata de lo siguiente, que tenemos una base de datos de medidas repetidas sobre el factor intersujetos, es este de aquí, bajo la letra A, es personas con
bajo o alto estrés. ¿Ok? Están clasificadas con esa... El grupo uno tiene bajo estrés y el grupo 2 tiene alto estrés. Son grupos de observaciones distintas, por lo tanto es el factor intersujeto. Y luego tenemos el factor intrasujetos. Ven, aquí están los sujetos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 participantes. Estos participantes fueron medidos en 4 momentos del año: primavera, verano, otoño e invierno. Esa época del año sería el factor intrasujeto, porque es el factor que evalúa la variable dependiente en cada uno de los participantes. Y la variable dependiente aquí, según lo que aparece en el ejemplo, en el ejercicio, es la gravedad de la alergia de cada participante, medida en una escala de 0 a 10, según expertos. ¿Ya? Entonces el número que aparece aquí es la gravedad de la alergia. Es un ejercicio que comprueba la hipótesis del efecto de tener bajo o alto estrés sobre la gravedad de la alergia a lo largo de los periodos del año. ¿Ok? Vamos, es un típico ejercicio de modelo split plot, porque hay un factor intersujeto, otro factor intrasujeto y una variable dependiente cuantitativa. Por lo tanto, lo analizaríamos con ANOVA de medidas repetidas y la prueba F de Fischer, pero ya sabemos que por razones de robustez, esa prueba necesita ser corregida. Y ahí va el mensaje de esta clase. Atención, ¿qué vamos a hacer? Yo ya les dejé disponible esta tabla como base de datos. La vamos a buscar en la carpeta del curso y aquí está en Excel. ¿Ok? Si ustedes presionan sobre ella, vamos a tener la estructura de datos. Y esta estructura de datos es importante porque es la estructura de datos que va a utilizar el programa Roast para trabajar. El programa Roast utiliza en sus filas los participantes, o sea, cada fila representa a un participante, un sujeto diferente, y en sus columnas tiene las variables, ya sea el factor intersujetos, que siempre debe ir en la primera columna, y luego el factor intrasujetos o de medidas repetidas, que siempre irá en las columnas siguientes, en el orden, por cierto. Si esta fue la primera medida, va primero, la segunda va segunda, y así, hasta llegar a las K medidas. Entonces, en la primera columna ustedes van a tener siempre al menos 3 participantes con el mismo número. ¿Ok? ¿Y por qué digo 3 participantes? Porque el programa no trabaja con menos de 3 participantes por grupo. Aquí tenemos 6, perdón, 5 participantes para el grupo uno y 5 para el grupo 2. Y luego tenemos los mismos datos que teníamos para cada uno de los participantes en los distintos momentos de medición. Vamos a cerrar este programa, el Excel, y vamos a ir al Roast, presionando en el link que yo les di, que les dejo en el programa del curso, que está actualizado con ese link, o bien buscando en Google lo siguiente, van a encontrar rápidamente el programa. El programa es este, y poniendo en Google Roast, espacio RCT, espacio ANOVA, vamos a decirlo, el nombre del programa, van a encontrarlo. O también por la dirección www.roastrctanova.com. Como aparece aquí en el título, es la última solución para el ANOVA de medidas repetidas, específicamente para el modelo split plot con el cual estamos trabajando. ¿Qué hay que hacer? Tener una base de datos en el formato texto o Excel. La tenemos. Una estructura de datos en cuyas filas tengamos a los participantes y en las columnas las variables. La primera variable es factor intersujeto que forma grupo y el resto son las medidas repetidas. También en caso de tener datos perdidos, tenemos que considerar que si hay un dato perdido, como todos los programas de análisis, no va a analizar la fila completa. Por lo tanto,
no podemos tener menos de 3 participantes por grupo, insisto en eso. Y tenemos que tener al menos 2 grupos. Y todos los datos deben ser de tipo numérico, ¿ok? No pueden haber datos de texto ni nada por el estilo, solo números. Considerando aquellos elementos, ustedes van a choose file o a escoger el archivo. Presionan allí, ponen el archivo Excel que dejamos en la carpeta y vamos a refrescar la página para que pueda funcionar de nuevo. Ven que se cargó, tienen que considerar que se cargue, mirar, darse cuenta que se cargue ahí el archivo. Si no, refrescamos y ponen un upload. Y rápidamente va a calcularse el análisis de varianza de medidas repetidas para los 2 factores que considera un análisis de varianza de medidas repetidas. De 2 factores. Insisto, el análisis de varianza de medidas repetidas, el modelo split plot, lo que nos interesa es el análisis de la interacción de factores. Queremos saber qué pasa con las medidas repetidas en función de los grupos, o mejor dicho, el efecto de estar en uno u otro grupo sobre la variable dependiente medida en el tiempo. Esa es la interacción, eso es lo que queremos observar y por lo tanto eso es lo que nos interesa. En ese sentido, la primera tabla no nos interesa, porque habla solamente de los resultados del factor B, que es intrasujeto. No la vamos a mirar. Vamos a ir directamente a la del factor de la interacción o la interacción entre factores, el efecto de la interacción. Vamos a leer eso. Y aquí aparece lo que aparece en todos los programas de análisis, que es la F clásica. También suele aparecer la de Greenhouse-Heiser y de Winfeld. Lo que no aparece tanto son las de Lecoutre, la Maxwell-Harvey, Quintana y Maxwell, y la que no aparece en ningún programa, y esa es la gran innovación que les dejamos a ustedes de manera exclusiva por estar perteneciendo a otra clase de metodología, es la aproximación general, General Approximation o GA, y la que tiene mayor robustez según los estudios de simulación, como ya han aprendido en otra clase de metodología, la Improved General Approximation, también conocida como IGA. Esta aproximación, creada por Wynne en 1978, ha comprobado ser la más robusta en diversas condiciones de incumplimiento de supuestos, en datos no esféricos, en datos muy asimétricos, en cuando los grupos son distintos, cuando las varianzas son heterogéneas, etcétera, etcétera. Las combinaciones de esas situaciones, etcétera, etcétera. Para más detalles, leer el libro de Leiva Bianchi y Pardo, Cómo evaluar medidas repetidas, que también está disponible. Y en los materiales, algunos capítulos me parece, y si no, lo encuentran en la biblioteca de la universidad. Dicho eso, y dado que IGA es la aproximación general mejorada, entonces la más robusta, vamos a leer los datos que nos dan las tablas, se ven bastante extensos, pero que definitivamente son los mismos datos que ustedes encontrarían en otros programas. Por ejemplo, el valor exacto del estadístico, que sería el valor de la F, que aquí lo pone, pero que a nosotros nos interesa cuando está corregida, que es la versión de aquí, ¿ya? Eso no nos interesa tanto en realidad. Lo que nos interesa, los menciono los datos que hay, aparte del valor de la interacción, el valor crítico, es decir, donde se establece esa, esa probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. La media cuadrática de la interacción entre las medidas repetidas y los participantes, ya, es necesaria para un cálculo, no es más interesante que eso. Los grados de libertad asociadas a esa media cuadrática, lo mismo. La media cuadrática de la interacción también es necesaria para calcularlo.
los grados de libertad también de la interacción. Y por supuesto, lo que sí nos interesa mirar es la significancia o valor P de la interacción. Si se fijan, este valor P tiene que ser menor o igual a 0,05 para que la interacción sea significativa. Y por lo tanto, podamos rechazar la hipótesis nula de que los promedios son iguales en los grupos en función de los momentos de medición, porque estamos analizando la interacción de factores, insisto en eso. Claro, en todos estos números que vemos aquí, es decir, en todas las Fs, ya sea la clásica o las corregidas, en ningún caso está, este p-valor es menor a 0,05, por lo tanto se mantiene la hipótesis nula, independientemente del estadístico que utilicemos para tomar la decisión. Ese escenario puede ocurrir o no, pero podría ser, dado que algo que comentamos en otra clase de metodología, podría ser que aquí, en la prueba F clásica, por ejemplo, tuviésemos un rechazo de la hipótesis, pero en las otras, unas sí y otras no, unas sí y otras no. Entonces, ante esa situación, lo que usted va a tener que sí o sí mirar siempre, y gracias a este programa, ROSE, es la significancia de la Improved General Approximation. ¿Ya? Entonces, este es el número, esta es la probabilidad más robusta para detectar si se rechaza o no la hipótesis nula. Aquí no se rechazó, tenemos un 0,96. Eso es mayor que 0,05. Por lo tanto, se mantiene la hipótesis nula, no habría efecto de la interacción. Ya sabemos eso, ¿ok? Ahora vamos a hacer este mismo cálculo con Hamoy. ¿Por qué lo vamos a hacer con Hamoy? Porque Robust no solamente nos va a informar si se rechaza o no la hipótesis nula de manera robusta, que es lo que nos interesa en primera instancia. Una vez que tengamos esa información, vamos a hacer un análisis en otro programa. Sobre todo si la hipótesis nula se rechaza, o sea, si este valor de aquí es menor que 0,05, lo cual no es el caso, pero lo vamos a hacer pensando como si lo hubiese sido, para poder aprender a usar jamón. Vamos allá. Nuevamente, insisto, les dejo en los materiales del curso el acceso también a la descarga de Jamovi por si no lo tenían. Se lo descargan y una vez que lo obtengan, lo pueden abrir directamente. El Jamovi es un programa muy similar al, bueno, mm, es, es familiar a los programas que nosotros conocemos. Se parece al Excel, se parece un poco a SPSS, pero tiene ventajas. Primero, es de libre descarga. Segundo, es más intuitivo y tiene gráficos distintos. Tercero, permite hacer varias cosas que otros programas no permiten. También es colaborativo, entonces programadores de todas partes están aportando Jamovi. Y también es más estable que R, ¿ok? Aunque R, por cierto, tiene más posibilidad de hacer cosas. Ni Jamovi, ni R, ni SPSS, ni MATLAB en sí todavía tienen una función para calcular el IGA, que fue el estadístico que vimos hace un rato y que solo Robust puede calcular. Bueno, vamos a traspasar la base de datos de Excel al Jamovi. Para eso usted tiene que abrir la base de datos que teníamos del ejercicio de Pardo. Ahí está. Tan simple como copiar los datos del ejercicio e ir al Jamovi y pegarlos dentro. Va a aparecer todos los mismos datos. La primera variable se llama A, la segunda B, la tercera C, la cuarta D y la quinta E. Suele ocurrir eso en Jamovi. Vamos a ponerle un nombre a la variable A. Para eso, haga doble clic sobre la columna A. Se va a desplegar arriba un espacio vinculado a la variable A.
la cual nosotros sabemos que el factor intersujeto que forma grupos de personas distintas que están en bajo o alto estrés, según el ejemplo de Pardo. Por lo tanto, vamos a poner que esa variable se llama estrés. Es una variable de tipo nominal, porque los grupos de alto y bajo estrés son diferentes, forman grupos de observaciones diferentes. Por lo tanto, la dejamos tal cual. El tipo de datos es entero, porque no hay decimales. Y sí, tienen que ser datos numéricos, estamos bien. Y los niveles son uno y 2, donde uno es bajo y 2 es alto. La segunda variable es b. Hagan doble clic sobre b y aparecerá la variable b. Esa es la variable de la primera medición, que si mal no recuerdo, vamos a mirar el texto de Pardo, por si lo hemos olvidado, corresponde a primavera, B1, el primer momento de medición. Vamos a ponerle entonces a esta variable de primavera. No es una variable nominal, porque contiene la medición repetida de la evaluación que expertas y expertos hicieron sobre la alergia de personas. Y eso va de 0 a 10. Por lo tanto, es una variable de tipo continua. La presionan ahí. Fíjense que como no cambia, ahora no tenemos conjuntos o diagramas de Venn, tenemos una regla. ¿Ok? Ahora, es una variable entera, no tiene decimales, porque los expertas y expertos solo evaluaron de 0 a 10, no con decimales. Por lo tanto, la dejamos tal cual. La segunda variable, si seguimos la lógica de las estaciones del año, primavera, bueno, vamos a libro de verano, obvio. Después de la primavera viene verano. Entonces la segunda se va a llamar verano. Nuevamente, es una variable continua. La tercera se va a llamar, después del verano viene otoño, otoño, que también será continua. Y finalmente la última es invierno, que también es continua. Todas miden lo mismo, medidas repetidas. Bien, aquí tenemos nuestra base de datos en Jamovi. Para no fallar, podemos guardarla. Voy llamarla alergias. La base de datos alergias. Bien, tenemos la base de datos alergias, tenemos las mediciones repetidas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al menú Analizar, Análisis, ANOVA, presionando dentro, vamos a llegar a la opción de ANOVA de medidas repetidas, disponible en Jamón. Se va a desplegar inmediatamente dos partes de ventana. A la izquierda van a tener las variables y lo que se puede hacer con ellas, y a la derecha, esta es una característica de Jamovi, aparecen de inmediato los resultados. Entonces, en la primera ventana al centro aparece esto que se llama factores de medidas repetidas. Eso tiene que ver con el número de mediciones repetidas que tiene la base de datos y que queremos analizar. Aquí tenemos una, dos, tres y cuatro. Por lo tanto, tendríamos que tener cuatro niveles. Nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Ojo que tenemos que ingresar uno más porque tiene que quedar cada nivel con un color más oscuro, sus palabras, para que eh, lo reconozca el programa. A lo que me refiero a lo siguiente. Ustedes seleccionan los cuatro niveles y los mueven aquí, a donde dice celdas de medidas repetidas. Y al hacer eso, tendrían que todas estas variables de medidas repetidas ingresar, porque ya crearon todos los niveles posibles. ¿Ok? Y sí, tenemos primavera, verano, otoño e invierno en las celdas de medidas repetidas. Nos queda solo una variable, estrés. ¿Dónde va esa variable? Un poco más abajo está el factor entre sujetos o intersujetos. La ingresamos ahí. Y fíjense, inmediatamente ya tenemos resultado. Como habíamos hablado, solamente interpretamos
la interacción entre las medidas repetidas y el factor intersujeto, es decir, la que tiene un asterisco en medio. Ese es el factor de la interacción. Y nuevamente, ya lo sabíamos del otro análisis, nos da un 0,887 que probablemente si ustedes revisan el robust sea muy parecido a la F de Fisher que aparece en ese programa. Vamos a mirar rápidamente. Y efectivamente es igual. La F de Fisher, o clásica, tiene un valor de una probabilidad asociada de 0,8868 o aproximadamente 0,887. No solamente aquí voy a mostrar la F de Fisher, podemos pedirle más estadístico. Lo vamos a ver. Justo debajo aparecen elementos. Por ejemplo, el tamaño del efecto. Aquí deberíamos pedir un eta cuadrado generalizado. El tamaño del efecto se interpreta solo cuando el efecto del factor o de la interacción es significativo, no es el caso. Y por lo tanto, miren el tamaño, es muy pequeño. Si multiplicamos este 0,016 por 100 nos da 1,6%. O sea, el efecto de, del- de la interacción, del efecto de la interacción, es decir, el tener alto o bajo estrés en función del tiempo, o que el alto y bajo estrés tenga algo que ver con el cambio en la alergia, que eso es lo que estamos comprobando, es bajísimo y, por lo más importante, no es significativo. Pero les enseño a cómo hacer este cálculo aquí, con los etas cuadrados. Ustedes me dirán, pensando en lo que proponen Pardo y otros más, por ejemplo, las reglas de Ferguson y Cohen, ¿qué eta cuadrado se puede utilizar o qué otros estadísticos podríamos utilizar? Vamos a ver ahora algo de la comprobación de supuestos. Aquí también podemos comprobar supuestos con el Jamovi. Por ejemplo, pedirle prueba de esfericidad. Ya me dirán o no si corresponde interpretarla aquí, pero si el factor de la interacción fuese significativo, también nosotros sabríamos que la W de Mauchly tiene un valor que no es significativo, se mantiene la hipótesis, y la epsilon de Greenhouse-Heiser y Winfeld tiene un valor que debiera estar en ciertos límites, ¿ok? Cercano a 1 cuando es esférica la matriz y bajo 0,75 si es cuasi esférica. Bueno, pero ustedes me podrán interpretar aquello. Yo aquí enseño a cómo poder obtenerla, ¿ok? También se puede pedir la prueba de homogeneidad. Aquí aparece. Y efectivamente aquí en cada momento del año tenemos un valor P mayor que 0,05, es decir, se mantiene la hipótesis nula de la prueba de Levene, es decir, que la homogeneidad de varianza, es decir, que las varianzas son iguales, se mantiene aquello. Podemos pedir pruebas corregidas de la F en caso para poder ver el tema de la esfericidad. No merece la pena porque tenemos robust, ¿ok? Basta con el robust para saber, con el IGA de robust para saber si en la base de datos es realmente se rechaza o no la hipótesis nula de manera robusta. ¿Qué más? Pidámosle gráficos. Aquí podemos pedir algunas medias marginales estimadas. Vamos a mover a medias marginales el factor intrasujeto y el factor intersujeto. Y vamos a pedir gráficos con barras de error y pidan puntuaciones observadas. ¿Para qué? Para que podamos ver cada participante dónde está y cómo se distribuyen alrededor de la media. Veamos. Aquí está el gráfico. El gráfico muestra en la variable dependiente los valores asignados a cada participante con respecto de su alergia en cada momento del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Están en condiciones de 1 bajo estrés y 2 alto estrés. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Que el grupo que tenía alto estrés se mantuvo siempre durante el año con alta alergia. Y el de bajo estrés siempre se mantuvo con baja alergia.
con alguna diferencia entre ellos, pero constante la diferencia en el año. No hubo ninguna parte del año en que hubiese una diferencia. ¿Ok? Eso lo vemos porque las curvas no se cortan, son paralelas. También vemos que los participantes se agrupan en torno a los promedios. Cada punto es un participante, como lo podemos ver aquí. Y las barras de error correspondientes al intervalo de confianza, que esta sería la fluctuación de las puntuaciones, siempre y cuando el promedio fuese, el promedio fuese de una variable que se comportase normalmente. ¿Ok? Ya me dirán ustedes, con lo que hemos visto en otras clases de metodología, si eso es probable o no. ¿Ok? Se los dejo para vuestro criterio. Hasta aquí el uso de dos programas nuevos que nos permiten a nosotros y nosotras realizar los análisis que hacían los otros programas, pero partiendo de un fundamento sólido, completo, un fundamento robusto, como es saber tener una prueba F corregida de verdad que le permite a usted determinar si está rechazando o no la hipótesis nula de manera eh, adecuada o robusta, ¿ok? Que es la F de IGA, ¿ok? Entonces, la recomendación es comenzar el análisis con Robust RCT ANOVA y luego pasar a otros programas, por ejemplo, Jamón. Sin más que decirles, nos vemos en otra clase de metodología. Hasta entonces.